Gracias y paz, amados hermanos. Me pasaron el vídeo de un hombre que se llama Javier Palacios, un judaizante, y me preguntaron cuál era mi opinión al respecto de lo que comentaba en el vídeo. El día y la hora nadie lo sabe, no se refiere a la segunda venida de Yahshua, se refiere a Natsal, porque la cuenta para que venga Yahshua en su segunda venida es prácticamente posible. Voy a dar una fecha, en cuanto a año, puede ser en el 2027, o bien en el 2028, pero ya no más, porque ya no hay más. Miles de personas se están convirtiendo al cristianismo. De hecho, aunque ahorita el Islam ya empezó a perseguir a muchos cristianos en Medio Oriente, esas almas, la gran mayoría, vendrá al conocimiento de Yahshua HaMashiach y a guardar su bendita Torah. Se los digo en profecía. Una vez que se desengañen, que al que ahorita consideran ya el Mesías, ya saben ustedes a quién me refiero, ¿sí? Al presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica, y vean que los engañó y empiece la persecución, ahí se convertirán a la Torah de Yahshua. Porque la mayoría de líderes cristianos están llevando al pueblo, lo hablo claro, con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, a la perdición. Antes que nada, tengo que decir que yo no soy seguidor de las enseñanzas de Javier Palacios, que no puedo comentar profundamente todo el mensaje que él lleva y que me voy a limitar a hacer 2 o 3 comentarios que a mí personalmente me son suficientes para descartarlo de las personas que yo escucharía. Cosas que me gustaría mencionar. Ustedes también no tienen la obligación de pensar igual. Cada quien, bajo su criterio y conocimiento de las escrituras, tomará sus propias decisiones y al final de cada decisión habrá consecuencias, tanto para bien como para mal. ¿Qué cosas a mí me han sorprendido? Y yo quiero hablar no solo de lo que dice en ese vídeo, sino de 2 o 3 vídeos más que yo he encontrado. La primera cosa que me gustaría mencionar de este vídeo concretamente es cuando él afirma que hay una fecha para la segunda venida de Cristo que es calculable. Lo que me he dado cuenta en Javier Palacios, ya que busqué en internet un poco el nombre y vi 3 o 4 cositas por allí, es que él tiene una manera de interpretar las escrituras que dista mucho del cristianismo y por eso tampoco me sorprende cosas que él menciona en este vídeo. La primera cosa es esto, él ofrece una fecha para la segunda venida de Cristo, él garantiza que cuando la Biblia dice el día y la hora nadie lo sabe, no habla realmente de la segunda venida, habla de otro concepto, pero todo el mundo ha entendido siempre que eso apunta a la segunda venida de Cristo, al regreso, y nosotros entonces vemos ahí que ya hay una diferenciación en su manera de interpretar ese pasaje y la manera cristiana de interpretar ese texto. Además de eso, él llega a afirmar que para la segunda venida de Cristo sí hay una fecha estimada. Él dice que 2027 probablemente sea la fecha de la segunda venida de Cristo y a lo mucho 2028. Él asegura que a la luz de las profecías bíblicas, nada más de 2028 puede haber. Es decir, que según las profecías que él menciona que salen de la boca del Señor Jesús, después del 2028 es imposible que esto continúe y que máximo 2028 el Señor Jesús habrá regresado. Ahora, una cosa tengo que decir también, cuando alguien ofrece esas fechas, en parte, pues hay un riesgo y que eso también demostrará la ignorancia de muchas personas. ¿Cuál es el riesgo? Estamos en 2025. Si en 2027 el Señor Jesús no ha regresado, hay una cosa que deberán saber todos los que siguen a este Señor, y es que este Señor falló con la fecha. Supongo que si en 2027 el Señor Jesús no ha regresado, se agarrará al hecho de que dijo, bueno, yo también dije que podía ser 2028 y más allá de 2028 nada. Pero si llegamos al último día de 2028 y pasamos al primer día de 2029, yo sé que queda mucho tiempo y yo también sé cómo funcionan estas cosas porque no es la primera vez que alguien hace alusiones a algo parecido en Internet. Pero si llega el primer día, 1 de enero de 2029 y el Señor Jesús no ha regresado, espero de corazón que todas las personas que siguen a este Señor, entonces todas dejen de seguirlo, lo abandonen a un ladito y digan, mira, tú eres un falso maestro,
tú eres un falso profeta porque tú has garantizado, has dado tu palabra de que la profecía bíblica nunca va más allá. Así que en el caso de esa fecha, queda mucho, pero si alguna persona lo sigue para entonces, si tiene sus discípulos para entonces, si tiene sus seguidores para entonces, 1 de enero de 2029 se deberían acabar. Si el Señor Jesús no ha vuelto, nadie debería seguir escuchando a un hombre que ha mentido sobre la segunda venida de Cristo y ha mentido sobre la fecha de la segunda venida. Ahora, otro tema interesante. Él dice que los cristianos siguen a su Mesías, el presidente Donald Trump. A ver, yo no sigo al presidente Donald Trump. Para mí no es, yo lo he dicho más de una vez. Puede ser que él promueva leyes que me parecen correctas y vaya contra leyes que me parecen incorrectas. Pero para mí Donald Trump no es alguien a quien sigo, no es alguien a quien debo imitar. Y yo entiendo que todos los cristianos tienen eso muy claro, que nosotros somos discípulos de Cristo, que nosotros seguimos al Señor Jesucristo, que nosotros imitamos al Señor Jesucristo, que nosotros tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, que nosotros reconocemos como nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, al Señor Jesucristo y no a Donald Trump. Por lo tanto, esa afirmación no me parece correcta. No me parece correcto afirmar eso. Que hay algunas personas que dicen ser cristianas que pues se hacen ídolos y que puede ser que se hagan un ídolo de Donald Trump y de cualquier otro, puede pasar. Pero que los cristianos siguen a Donald Trump, que es su Mesías. Mentira, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo conozco a multitud de cristianos, a un 99% de los cristianos, que no verían nunca a Donald Trump como un Mesías, ni siquiera como un ídolo, ni siquiera como alguien a quien imitar. Entonces, esa es una afirmación falsa. Por otro lado, ahí ya empieza a olerse un poco la línea que él lleva, ¿no? El pensamiento que él lleva. Y él dice que hay multitud de personas que se están convirtiendo al cristianismo y ahí nosotros, ¿qué haríamos, hermanos? Gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Multitud de personas convirtiéndose al cristianismo. Incluso afirma que en Medio Oriente se está haciendo ya persecución contra los cristianos. Tengo que decir que esto no es nada nuevo, que las persecuciones contra cristianos en Medio Oriente no son de un año, de dos, ni de tres, ni de cuatro, que ya llevan muchos años persiguiendo a creyentes en Medio Oriente y en otros lugares también. Pero bueno, él dice que eso está pasando y que multitud de personas, multitud se están convirtiendo al cristianismo, pero un día abrirán los ojos y creerán en Yeshua y seguirán la Torá y la enseñanza de Yeshua. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es simple, hermanos. Lo que él está diciendo es que el cristianismo no es la fe verdadera. Está diciendo que el cristianismo no es el camino que debemos seguir. Está diciendo que el cristianismo no es lo correcto. Y también él está diciendo, yo no soy cristiano. Ese señor ya se acaba de desmarcar del cristianismo porque acaba de decir que Dios abrirá los ojos de muchos que sabrán que han sido engañados y dejarán el cristianismo para ir a seguir a Yeshua y la Torá. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque eso ya está diciéndole a todos los cristianos que no deberían escuchar a ese hombre. Si hay algún cristiano que dice ser cristiano y escucha a ese hombre, tiene que saber que ese hombre considera que ser cristiano está mal, que ser cristiano no es un camino adecuado, que ser cristiano no es una fe verdadera y que al final la gente abrirá los ojos e irá a creer en Yeshua y seguir la Torá, ¿no? Esas son palabras que luego ves que se repiten mucho en su boca. Yeshua, Torá, Yeshua, Torá. Y finalmente él acaba aludiendo en ese vídeo que me pasaron a y cumplirán y obedecerán el Shabbat y guardarán el Shabbat. Y él afirma que la cantidad de pastores evangélicos, cristianos, que están llevando a la gente, guiando a la gente en la fe cristiana, esa gente está llevando a las personas a la perdición. Así que cada pastor, cada predicador, cada maestro de la palabra que conduce a las personas a la luz de la palabra, a vivir bajo la fe que nosotros entendemos como cristianos, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles,
están mal y están conduciendo a las personas a la perdición. Así que otra afirmación que ha hecho este señor, el señor Palacios, es que el cristianismo es un camino a la perdición. Ahora, cuando nosotros juntamos todo eso, a mí me dio curiosidad y digo, voy a ver alguna cosita más de este señor Palacios. Y me encontré con cosas que me asustaron. Ya me asustó lo de la segunda venida y de dar fecha, ya me asustó que diga que el cristianismo es el camino a la perdición. Primera cosa que me di cuenta, el lenguaje. Habla mucho con palabras hebreas. Habla mucho con palabras hebreas, siendo que se encuentran en México. Yo busqué bastante en internet, incluso me encontré un par de artículos, no sé qué tan cierto será eso, de que ese hombre ha sido investigado y que dentro de México el movimiento de este hombre para muchas personas ha sido investigado como una secta peligrosa. Yo no puedo afirmar tal cosa porque no lo conozco. Lo que sí sé es que tiene multitud de seguidores, muchísimos seguidores. Te hablo de millones de personas viendo sus enseñanzas. Pero empecé a ver su indumentaria. Él, por ejemplo, aparece con esa túnica, él da su nombre, explica el nombre hebreo de la túnica y él le dice en un vídeo a las personas, todo eso lo pueden ver, lo pueden buscar, pero no puedo poner 1000 vídeos de él, no creo que sea productivo, pero él dice a las personas que él se viste así porque ha reconocido, estudiado y vuelto a sus raíces hebreas. Cuando escucho raíces hebreas, me viene la palabra rápida a la mente, judaizantes, judaizantes. Por ejemplo, el libro, la carta a los hebreos, es una carta donde creyentes que habían salido de un contexto judío, que estaban viviendo la fe cristiana, que estaban siguiendo a Jesús, que estaban viviendo las enseñanzas del Evangelio, estaban queriendo ser arrastrados nuevamente por sus compatriotas para que volvieran al judaísmo. Es como decir, oye, está muy bien eso de Jesús, está muy bien eso del Mesías, está muy bien eso del Evangelio, pero hay que volver a la Torá, hay que volver a Moisés. Nunca debisteis salir de Moisés. ¿A qué querían volver? Volver a la circuncisión, volver a los sacrificios, volver a estas cosas. Y la carta a los hebreos es un mensaje diciéndole a esas personas, como volváis atrás tenéis un problema, como volváis atrás tenéis un problema, aquí os debéis mantener, estáis en el camino correcto, no cedáis a la presión de volver al judaísmo. Eso es lo primero, amados hermanos. La carta a los hebreos es fundamental que la entiendan para saber que volver a las raíces hebreas nunca ha sido la meta a la que el Señor Jesús quiere llevar a su pueblo. El Señor Jesús no vemos en ningún momento enseñanzas de que quiere que la gente vaya a las raíces hebreas. Es más, nunca vemos en las cartas de Pablo a los gentiles que se alude a que vuelvan a las raíces hebreas, porque ellos nunca tuvieron raíces hebreas. Ellos nunca fueron un pueblo judío. Así que nunca se les enseñó a vivir como judíos y a ir a raíces hebreas. Ya cuando escuché eso, de que se dirige a las personas con palabras en hebreo, de que quiere hablar en hebreo y que como que espiritualiza mucho el lenguaje hebreo, a mí ya me preocupa y me suena judaizante y eso, ese tema de la indumentaria, solo hay que leer la historia para ver que no tenemos que llevar esa indumentaria a la luz de la palabra de Dios, pero claro, según cómo interpretes el Antiguo Testamento. Creo firmemente que Javier Palacios no acaba de entender el concepto de antiguo pacto, nuevo pacto, no acaba de entender ciertas cosas, a pesar de que se muestra como un gran elocuente, iluminado e ilustrado en cuanto al conocimiento bíblico, me parece que tiene carencias en su conocimiento, aunque bueno, yo entiendo que tanto él como sus seguidores dirán que yo tengo carencias y que estoy ciego, como también le escuché decir bajo la enseñanza del Jesús griego, del Jesús romano. Porque todos los que decimos Jesús y no decimos Yeshua, todos los que seguimos el cristianismo, hemos sido absorbidos por la religión falsa inventada por los griegos y inventada por los romanos, y ahora estamos ahí con un falso Jesús y una falsa fe cuando tendríamos que volver a Yeshua y la Torá. Otra cosa que me encontré en uno de sus vídeos. Pero ¿saben lo que me chocó bastante? Y ahí yo dije, qué raro, porque o hago caso a Javier Palacios o hago caso al apóstol Pablo, que yo creo que el señor Javier Palacios, nunca nadie me dijo, lo tengo que entender como inspirado por el Espíritu Santo, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Y por lo tanto yo entiendo que las palabras del apóstol Pablo son inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo.
Y hoy un momento en que escuché un vídeo donde Javier Palacios habla de la circuncisión, de volver a las raíces hebreas, de volver a la Torá y de la circuncisión. Y ahí me asusté. Dije, ¿cómo? ¿Circuncisión? Hermano, me asustó mucho eso, porque me imaginé literalmente lo que estaba pasando en Galacia. Si ustedes leen no solo la carta de Pablo a los hebreos, sino también la epístola a los Gálatas, se darán cuenta de cuál fue el problema mayoritario, que los Gálatas eran un pueblo que estaban recibiendo a predicadores itinerantes que pasaban por ahí diciendo a la gente que era necesario volver a la Torá para salvarse. Es decir, que estaba muy bien el Evangelio, muy bien lo de Jesús, pero la Torá para salvarse era imprescindible. Era Jesús más la Torá. Era Jesús más Moisés. Jesús más las obras. Entonces Pablo dedica una carta a los Gálatas, una carta con una dura reprensión, y una de las cosas que le dice a los Gálatas, porque les estaban enseñando la necesidad de circuncidarse también, una de las cosas que Pablo le dice a los Gálatas es, si os dejáis circuncidar, Cristo para vosotros para nada aprovecha. Es decir, si os dejáis circuncidar, si ponéis vuestra fe y confianza en que hay que circuncidarse, para vosotros Cristo no vale nada. Para vosotros Cristo no aprovecha. Y a mí me choca porque escuché a Javier Palacios hablar de la circuncisión y yo digo, Javier Palacios no habrá leído al apóstol Pablo, a no ser que considere que las enseñanzas de Pablo son falsas, adulteradas, alteradas. Hermano, dos cosas. Número uno de los mayores enemigos del cristianismo desde los tiempos de los apóstoles, no desde hace un año, desde los tiempos de los apóstoles, una de las luchas más feroces es con los judaizantes. Tres cartas te recomiendo leer para tener claras esas cosas. Tres cartas. Y por favor, no las estudies con un judaizante porque las va a torcer para que las entiendas como él quiere. Léelas tú. Son claras, son evidentes, son sencillas. Léelas sin escuchar al judaizante y el Señor te guiará. Uno, lee Colosenses. Lee Colosenses. Dos, lee la carta a los Hebreos. Tres, lee la carta de Pablo a los Gálatas. Lee esas tres cartas. Colosenses, Hebreos, Gálatas. Sin que un judaizante te lo explique, sin que un rabino te lo explique, sin que un hombre que habla palabras en hebreo te lo explique, y si quieres, sin que un pastor te lo explique. Mira, más sencillo, que nadie te lo explique. Ni él, porque dirá, claro, si te lo explica un pastor, la tuerce. Mira, que no te lo explique un pastor y que no te lo explique un judaizante. Léela tú. Ora el Señor, Señor, ayúdame a entender. Son claras. Verás que hay cosas muy claras, muy dichas de una manera muy directa. Puede ser que alguna cosa no la llegues a comprender del todo, pero algunas las vas a entender con mucha claridad. Lee Colosenses, lee Gálatas y lee la carta a los Hebreos. Y entonces verás lo que Dios quiere para tu vida en Cristo, en Cristo. Así que mi valoración personal, sin conocer mucho, y ya no quiero ver muchos vídeos más, a pesar de que sé que tiene millones de seguidores, y hermano amado, son muchos, muchísimos, pero también debemos recordar que cantidad de seguidores no significa que alguien sea fiel a la palabra. Hay testigos de Jehová que tienen millones de seguidores, mormones que tienen millones de seguidores, curas que tienen millones de seguidores, budistas que tienen millones de seguidores. Así que lo importante es que entendamos el texto, que leamos el texto, que lo entendamos el texto y que expliquemos el texto y que lo apliquemos a nuestra vida debidamente. Así que para mí, sí, para mí Javier Palacios es una persona con una tendencia muy clara a ser un judaizante. Para mí es lo que parece. No lo digo ofendiendo, lo digo bajo mi criterio. Yo sé que para ellos, pues según lo que dice Javier Palacios, seré alguien que lleva gente a la perdición porque soy cristiano. Estaré perdido porque soy cristiano. Y como no tengo la visión de la Torá que él tiene, y no hablo en hebreo y digo Jesús y alguna cosa más, pues seguramente, según Javier Palacios, yo estaré pues perdido y acabaré condenado porque yo no vuelvo a mis raíces hebreas supuestamente. Esa es mi opinión personal. Pero recuerden, lean Colosenses, lean Gálatas, lean Hebreos y luego vean que uno de los mayores peligros que siempre ha enfrentado la iglesia del Señor son los judaizantes y que Pablo es claro, quien escucha y va detrás de sus enseñanzas, no es salvo. Así que hay dos perspectivas
Para el judaizante, los cristianos no somos salvos. Para los cristianos, los judaizantes que se apoyan no solamente en Cristo y que Cristo realmente bajo su discurso no es suficiente, no lo son. Ahora, que Dios nos guíe a cada uno en toda la verdad.